Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo, Día del Señor, domingo 16 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo, iluminados de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119, versículo 105, perseveremos en ella y demos mucho fruto, y un fruto que dure, como dice Juan 15, 16. Y así podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17 y versículos del 20 al 26. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de todo Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habiendo recibido pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del versículo 17 y versículos del 20 al 26, nos presenta el discurso del Señor de las bienaventuranzas. Dice el versículo 17: Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre. Vemos que vienen a Jesús los discípulos y la muchedumbre.
¿En qué estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos metidos? ¿Seremos discípulos de Él o seremos muchedumbre? El discípulo del Señor viene al Señor, escucha sus palabras, obedece, las pone por obra. La muchedumbre simplemente vienen a escuchar, aunque para seguir en las cosas del mundo. En la fe hay un proceso. Por eso allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice que nuestra fe tiene que seguir progresando diario. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 nos dice la palabra de Dios que nuestro conocimiento de Dios tiene que ir creciendo diariamente. Y mientras más le conocemos al Señor, más le amamos, más le podemos servir. Pero ¿cómo le podemos amar si no le conocemos? Entonces, el discípulo es el quien escucha al Señor y le obedece. El quien busca de Él todos los días. El que trata cada día de abrir su corazón para que sea allí encarnada la palabra de Dios. Entonces aquí Dios, el Señor Jesús, habla a los discípulos y a la muchedumbre. Dice, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces aquí Jesús les da el discurso de las bienaventuranzas. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Entonces aquí Jesús se dirige a sus discípulos específicamente. Él mira a sus discípulos, Él es el maestro y el discípulo es quien aprende, quien sigue a Jesús. Y dice Jesús, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres. Allí en Mateo 5, del 13 al 12, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que son capaces de deshacerse de sus bienes para compartir con el más necesitado, para compartir con el pobre, para a través de nuestras bellas obras darle gloria a Dios, porque Dios puso estas bellas obras para que los practicásemos, dice Efesios 2:10. Por ejemplo, aquí en Lucas vamos a ver el capítulo 12, versículo 33, cómo el Señor nos instruye y nos dice, Lucas capítulo 12, versículo 33. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega ladrón ni polilla corroe. Entonces el Señor Jesús nos invita a que compartamos con los demás. Por ahí a San Pablo, y vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, del versículo 10 en adelante. San Pablo nos recuerda que es bueno compartir. También el libro de Tobías capítulo 4, del versículo 8 al 10, Tobías capítulo 12, del versículo 8 al 10, nos habla acerca de la limosna, de velar por los pobres, por los más necesitados, porque obrando así nos atesoramos un grande tesoro en el cielo, donde no hay ladrón que robe ni polilla que lo acabe. Como dice 2 Corintios capítulo, vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer el versículo, a ver. Quiero ver el versículo 10. A ver, dice, os doy un consejo sobre el particular que va con vosotros, ya que desde el año pasado había sido los primeros, no solo en hacer la colecta, sino también en tomar la iniciativa. Ahora, llevadla también a cabo de forma que a vuestra prontitud en la iniciativa
corresponda la realización conforme a vuestras posibilidades. Entonces, muy importante de siempre ser generosos conforme a nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que Jesús decía ya en Hechos capítulo 20, versículo 35, hay más alegría en dar que en recibir. Eclesiástico capítulo 4, versículo 31 dice, que no sea tu mano abierta para recibir y cerrada para dar, que no seamos buenos cuando hay algo de recibir, ahí sí estamos ahí. Pero cuando hay de dar, hay que colaborar, ahí es donde muchos se esconden y se hacen como que los disimulados, ¿no? Dice, conforme a vuestras posibilidades. Pues cuando hay buena voluntad, es bien acogida por lo que se tiene, no por lo que no se tiene. No se trata de que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Al presente, vuestra abundancia remedia su necesidad para que la abundancia de ellos pueda remediar también vuestra necesidad y reine la igualdad. Como dice la Escritura, el que mucho recogió, no tuvo de más, y el que poco, no tuvo menos. Entonces, aquí San Pablo nos dice que es de dar siempre, conforme a nuestras necesidades. Si se tiene mucho, si se tiene poco, o no importa si nada se tiene. Pero cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, sepamos que es el Señor Jesucristo que está allí. Porque por nuestras buenas obras nos va a juzgar el Señor. Mateo 25, de 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, me fuiste a ver, estuve sediento, me diste de beber, estuve migrante, me diste hospedaje. Entonces, todas estas cosas bellas se hacen a través de ponernos en acción, no solamente de quedarnos ahí. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 16, nos pone Santiago, nos dice que si un hermano tiene hambre y otro está desnudo y le decimos, vaya y comas, así ese de algo, y al otro que no tiene ropa, abríguese, que les vaya bien. Dice, ¿dónde está nuestra fe si no tiene obras? Porque para que la fe sea auténtica, tiene que ir la fe, la obediencia, seguida por las obras. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En Lucas 6:46, porque Jesús siempre nos invita a hacer, especialmente por los más pobres, cuando somos capaces nosotros de desprendernos de las cosas materiales para ayudar al más necesitado. Y muchos de nosotros nos preguntamos, en el mundo hay tanta necesidad, que esto pasa por aquí, que esto pasa por allá. Y muchos dicen, la iglesia no hace nada, que esto, que lo otro. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo por ellos? Si dentro de la misma familia puede que haya personas con hambre, personas enfermas, personas con sed, personas que no tengan dónde llegar. Hoy nos ponemos alzamos la mirada para hacernos lo que no vemos y ver allá lejos. Todo empieza desde uno. Para que las cosas cambien, ustedes y yo tenemos que cambiar, dejarnos iluminar por Jesucristo, por su gracia, y con nuestras buenas obras darle gracias a Dios. Como dice Tito 1:16, a veces profesamos conocer a Dios y con nuestras obras le negamos. Amo a Dios y no queremos ayudar al prójimo. Nos negamos a colaborar cuando es necesario y sacamos tantas excusas. A veces, cuántas personas que se gastan el dinero en cosas que no conviene, en alcohol, en trago, en cerveza, en juegos, y la comida faltando a los hijos en la casa. Y todavía dice, qué pena que en el mundo la gente se muere de hambre, pero si también tú eres que matas de hambre a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y a veces por nosotros satisfacer a nuestros caprichos, dejamos de ayudar al pobre, al más necesitado. Que el Señor nos ilumine para que siempre tengamos siempre acumulemos tesoros en el cielo,
a través de ayudar a los más necesitados, desprendiéndonos de las cosas materiales con el fin de ayudar a los necesitados. Dice la primera bienaventuranza aquí en Lucas 6 del 20 en adelante. Bienaventurados todos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando ustedes y yo nos ocupamos de las cosas de Dios, acumulamos tesoros en el cielo, como dice Colosenses 3 del 1 en adelante. Nos buscamos, empecemos a buscar las cosas celestiales, no las cosas terrenales, porque esta vida es pasajera. Aquí estamos de migrantes. Primera de Pedro 2:11 dice que estamos aquí de migrantes. En cualquier momento nos llega la muerte y nos vamos, pero nuestra vida eterna es luego de la muerte. Ahí nos iremos a donde nuestras obras se merezcan. Muy importante. Y eso obviamente solo Dios sabe a dónde vamos a ir. Dice, bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Muchos que pasan hambre. Recuerdo allá aquí en Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante, el rico Pulón y el pobre Lázaro. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué en el mundo hay tantos ricos que tienen tanto y por otro lado hay tantos pobres que no tienen ni qué comer? Y como este pobre Lázaro que quería, por lo menos estaba a la puerta del rico, los perros venían, lamían sus heridas, estaba lleno de llagas, y él quería por lo menos comer lo que cae de la mesa de los ricos. Bueno, el rico gozó aquí, le llegó la muerte, se fue al infierno, mientras que Lázaro fue al cielo. Y desde el infierno el rico gritaba, lloraba, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y me toque la lengua porque estas llamas me atormentan. ¿Y qué le dijo el Padre Abraham? Tú ya recibiste bienes durante tu vida y Lázaro recibió males. Ahora goza él de vida eterna, mientras el rico, que nunca ayudó, sufre el sufrimiento eterno. Y a veces cuando nos preguntamos, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Que Dios no existe? No, Dios sí existe. Y me dirán, no sé, ¿por qué Dios permite lo malo? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primeramente tenemos que saber que Dios es juez y Dios va a dar a cada quien según sus obras. Dice Romanos 2:6, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 22:12. Dios nos va a juzgar según nuestro trabajo. Y nos va a dar según se merecen nuestras obras. Ahora, ¿pero por qué Dios permite lo malo? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, no se tarda Dios en cumplir su palabra, o sea, en dar su merecido, dar a cada quien según sus obras, sino que utiliza de su paciencia, porque es un Dios amoroso, utiliza de su paciencia para que nadie se pierda, o sea, para que nadie se condene, que se convierta y que se salve. Por eso es que Dios deja que todo pase por amor, esperando que nos convertamos, para que nos salvemos, porque Dios nos ama. Dice, dichosos los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Aunque en este mundo nos toque pasar una vida de penurias, y a veces pensamos, ¿por qué a mí me va mal? Todo le va bien, y yo que no le he hecho nada a nadie, a mí me va mal. Allí en 1 Pedro capítulo 4, el versículo 1 en adelante, nos dice que cuando ustedes y yo tenemos que sufrir en la carne, de una manera estamos rompiendo con el pecado. Perseveremos, no nos rindamos. Cuando nos toque sufrir en la carne, tal vez por alguna discapacidad, por alguna enfermedad, démosle gracias a Dios. Dios hasta de eso se vale. Dice Romanos 8:28, Dios se vale de todo para el bien de los que le aman. Eso nos va a ir purificando del pecado, de esos sufrimientos que tenemos que pasar. Claro que Dios sabe que nos duele, que sufrimos. ¿Cómo no va a escuchar nuestros clamores aquel que hizo el oído? ¿Cómo no va a ver nuestras dolencias aquel que hizo el ojo? Como dice Salmo 94, versículo 9. Sino que Dios nos está purificando, Dios nos está fortaleciendo, claro que sí. Y luego de un breve sufrimiento, aquí máximo unos 100 años en esta vida, dice, dichosos los que lloran porque reiréis. ¿Recuerdan lo que le pasó a Lázaro? Lucas 16, del 19 al 28. Aquí sufrió un tiempo, murió y luego gozó para la eternidad en el cielo. Y así mismo, ahorita podemos estar sufriendo con angustias, pero
cuando alcancemos a la vida eterna, vamos a gozar por una eternidad, no solamente por 100, 200 años. Así que ánimo a los que estamos sufriendo. Primera Pedro 5:9 dice, recuerde cuando nos toca pasar por sufrimientos, que hay hermanos en el mundo que están pasando los mismos sufrimientos y aún peores, y consolados mutuamente. Y obviamente el diablo siempre se va a basar de estos sufrimientos que tenemos que pasar como para decir, como que nos venga un pensamiento venido del diablo, como para decir, ya ves que Dios no existe, ya ves que Dios no te ama, ya ves que Dios no está contigo, por eso te va bien, por eso no te va bien, por eso y eso que lo otro. Como dice Santiago 4:7, resistidle firmes al diablo, firmes en la fe, y él huirá de vosotros. Porque él anda buscando la manera de alejarnos a nosotros de Dios. Por ejemplo, en Lucas 8:12 dice que el diablo está esperando que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón para que cuando somos débiles y no somos constantes en la palabra de Dios, nos roba la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón, para que no creamos y no nos salvemos. Primera Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y hay que resistirle firmes en la fe. Y para tener fe hay que alimentarnos de la palabra de Dios, porque la fe viene de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y prescriban vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados, dice felices, cuando los odien, cuando les digan todo tipo de injurias, de calumnias, de difamaciones por causa de Dios. ¿A cuántos de los que le servimos al Señor de corazón nos ha tocado sufrir, nos ha costado lágrimas? Pero ese es el camino del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Nos dice San Pablo que tenemos que sufrir. Quienes quieran perseverar en el camino del Señor tendrán que pasar persecuciones y sufrimientos. O sea, eso está escrito. Pero de esa manera también el Señor nos va purificando, nos va fortaleciendo. Claro que sí. Él nunca nos deja solos. Llámame y te escucharé, dice Jeremías 33:3. Dice, alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Porque de ese modo trataron sus padres a los profetas. Cuando se burlen de nosotros por hablarles de Dios, cuando levanten todo tipo de calumnia, de insultos, porque hablamos de Dios, dice, alégrense, así trataron a los verdaderos profetas. El verdadero profeta es nunca bienvenido. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, Lucas 4:24. Un profeta no es bienvenido sino en su propia tierra, en su propia patria, en su familia. Siempre va a estar, pero tú que vas a la iglesia, mira, esto que el otro, pero mira que tú estás rezando el rosario, y siempre nos va el demonio a través de ideas de otras personas, nos va a querer sabotear nuestra fe, a querernos hacer débiles en la fe. Hay que mantenernos firmes. Santiago 4:7, resistirle firmes al diablo y él huirá de vosotros. Claro que sí. Y ahora vienen las maldiciones. Lo mismo que las mismas maldiciones allá que nos describe Isaías capítulo 13 Isaías capítulo 5 del versículo 13 al 25. Dice aquí, pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay, o sea, ay de vosotros los ricos, está como diciéndose ahí como con la esperanza de que haya conversión, para que el rico se convierta y empiece a hacer tesoros en el reino de los cielos. Ahora, ¿la riqueza es mala? No es mala. Muchos pueden decir, pero yo no le he robado a nadie y gracias a Dios me ha bendecido salud, me ha bendecido trabajo, he puesto un negocio y me va bien. ¿Esa riqueza es mala? No. Lo malo es robar. En Proverbios 16:8 dice, más vale tener poco con justicia que mucho con trampas. Pero, ¿y si yo no hago trampa a nadie y con justicia tengo lo que tengo? ¿Es malo la riqueza? No, no es malo. Lo malo es tener y pensar solo en ti. Lo malo es tener y olvidarte que Jesús está en el más necesitado, en el doliente, en el discapacitado. Y pudiendo ayudar, no ayudas.
pensando que cuando se muere se ve llevando todo, y no es así. Dice Eclesiastés capítulo 5 del 13 al 15, así como vino, así se va, sin nada. Entonces, no perdamos, como dice Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al 10, mientras tengamos oportunidad de hacer el bien, siempre hagamos el bien a los demás. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. ¿Recuerdan lo del rico Pulón? Él comía y no le importaba a los demás. Y a veces nosotros vemos por la televisión tanto hambre, tantas cosas pasando en el mundo. Y no somos capaces de hacer ese cambio. ¿Pero de dónde? ¿Podremos solos cambiar el mundo? No, empecemos por nuestra familia. Y si en mi familia todos tienen comida, gracias a Dios, en nuestra comunidad, en el barrio donde vivimos, siempre va a haber alguien necesitado. Y ahí es donde Dios se hace presente a través de ti y de mí, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice en 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores de Él. Y cuando te preguntes, ¿por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué? Porque Dios te hizo a ti y me hizo a mí para ser sus instrumentos, para ayudar al más necesitado. Por eso. Y empecemos desde nuestro círculo de familia, de comunidad, de vecindad. Siempre hay alguien a quien ayudar. Nunca te pierdas la oportunidad de hacer el bien. Porque lo que hacemos con el más necesitado es lo mismo que estar haciendo con Cristo. Por eso dice en Mateo 25, del 31 al 46. Lo que hicieron con el más pequeño de estos hermanos, a mí me lo hicieron. Es lo mismo que hacer a Cristo. Y si dejas de ayudar, es lo mismo que dejar de ayudar a Cristo. Dice, ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. ¿Recuerdan el rico Pulón? Él banqueteaba, todo tranquilo, y luego murió, se fue al infierno, y ahí ya tenía aflicción y llanto eterno. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Mucho cuidado cuando todos hablen bien de ti. El que es fiel a Dios no es agradable a los hombres, que nunca se nos olvide. El que es fiel a Dios no es agradable a los hombres. Dice en Gálatas 1:10, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. El que es fiel a Dios no es agradable a los hombres. Pero cuando uno es agradable a los hombres y todos hablan bien, hay que tener cuidado. No sea que estemos pretendiendo ser instrumentos de Dios, pero falsos. El falso profeta siempre anuncia el bien, Dios es amor, todo bien, todo bien. El verdadero profeta anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. El verdadero profeta, vamos poniendo a Jonás, capítulo 3 y 4. Bueno, del 1 al 4 pueden leer el libro de Jonás. Ponemos un ejemplo. Dios le escoge a él para que vaya a Nínive. Y él tiene que dar el mensaje. Imagínense que él decía, Dios es amor, Dios es amor. Le hablaba. Y Dios dijo, no, anda y advierte que tienen que convertirse o van a desaparecer. Y él se fue por 3 días por la ciudad de Nínive. En 3 días Dios va a destruir esta ciudad y conviértanse. Y ellos se convirtieron. El verdadero profeta, y miren, y Jonás le venía hablando de desastres. Dios va a destruir esta ciudad. Ahí pudieron haber dicho, pero él está loco, si Dios es amor. Como la secta de los amorosos, todo es amor. Hasta algunos creen ni que el purgatorio existe. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si el purgatorio es un producto del amor de Dios, hermanos. Entonces, para terminar, el profeta verdadero siempre anuncia el bien y denuncia el mal. Y como anuncia el bien y denuncia el mal, nunca es bienvenido. Les pongo otro ejemplo ya para terminar. Juan Bautista, Mateo 14. Él anuncia la palabra de Dios, pero cuando hay que denunciar el pecado, denuncia. En el caso de Herodes, que vivía con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Entonces, él le anuncia, mira, no te está permitido estar con ella. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedió? Herodes mandó a ponerle en la cárcel para que no hable. Imagínense que Juan Bautista decía, Dios es amor, es que si tú le amas, ella te ama, pues hay que ser felices porque Dios es amor. De todas maneras, ya cuando te mueres, Dios te va a perdonar. Y no era así. Juan le decía, no te está permitido estar con ella. Y por eso él murió.
Entonces el verdadero profeta, como dice Ezequiel 3:16, anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Y hay de aquel que solo anuncia el bien y no anuncia el mal. Por ejemplo, no denuncia el mal, digamos. Cuando ve a una persona que esté en un pecado y se queda callado como un perro mudo, como dice Isaías 56:11. Dice que cuando el profeta no anuncia el bien y denuncia el mal, de lo que la gente se pierda por ese profeta cobarde que no habla, no dice las cosas como son, esa persona morirá por su pecado, pero Dios va a pedir al profeta cuenta por esa persona, por haber callado. Y por eso un verdadero profeta nunca, nunca, nunca es bienvenido o bien querido por todos. Los fieles a Cristo lo aman. Los que quieren vivir según el mundo no lo quieren. Y ahí es donde muchas veces habla mal, le hacen quedar mal y esto que el otro. Pero dice Jesús, alégrense cuando eso suceda. Su recompensa será grande en el cielo. Allá está nuestro corazón, allá está nuestra recompensa en el cielo. Este mundo es un mundo pasajero. Máximo, de aquí a 100 años, nadie de los que ahorita estamos aquí escuchando, vamos a estar aquí. Nuestro espíritu estará con Dios, como dice Eclesiastés 12:7. Vuelve el polvo a la tierra, nuestro cuerpo va a ser enterrado, va a comer los gusanos y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, este mundo es un pasajero. Acumulemos tesoros en el cielo y no dejemos nunca de hacer el bien al prójimo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la Santísima Virgen María esté con ustedes, que María Santísima presente a nuestro Señor Jesucristo cada una de nuestras y vuestras necesidades al Señor con ese amor maternal, y que el Señor, según su voluntad, nos dé a cada uno de nosotros, como dice en 1 Juan 5:14. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo, como dice 1 Corintios 16:24. Que tengan un feliz domingo, Día del Señor, y como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.